Hola, mi nombre es Jessica, y nunca imaginé que experimentaría algo que alteraría mi vida para siempre. Pero aquí estoy, compartiendo esto contigo porque siento que es esencial que sepas lo que me pasó. Morí. Crucé al otro lado, y lo que encontré allí no era nada que pudiera haber anticipado. Conocí a Jesús, y lo que me reveló sobre los negros me dejó completamente atónito. No fue solo una visión fugaz, fue una revelación profunda. Incluso ahora, mientras trato de procesar lo que experimenté, una cosa está clara, necesita ser compartida. Todo comenzó en lo que parecía un día típico, o eso pensé. Me desperté temprano, preparé mi taza de café habitual y comencé mi rutina matutina como siempre lo hacía. Nada destacaba como inusual, pero en el fondo, algo se sentía diferente. Poco sabía que en cuestión de horas, mi vida daría un giro que nunca vi venir. Iba de camino al trabajo, conduciendo por el cielo nublado con el peso del mundo en mente. El aire se sentía espeso, casi como si la naturaleza misma estuviera tratando de enviarme un mensaje, pero no estaba prestando atención. En cambio, mis pensamientos se consumían con facturas, trabajo y todas las tensiones de la vida que parecían acumularse cada día que pasaba. De la nada, un dolor agudo e insoportable golpeó mi pecho, algo diferente a todo lo que había sentido antes. Me agarró de una manera que me aterrorizó. Jadeé por aire, pero no llegó ninguno. Mi visión se volvió borrosa y el tiempo mismo pareció ralentizarse. Los autos, los edificios, incluso la gente en la acera se movían como en cámara lenta. No recuerdo el momento exacto en que perdí el control del auto, pero sí recuerdo los neumáticos chirriantes y el accidente ensordecedor que siguió. Cuando recuperé la conciencia, me encontré tirado en el pavimento, mirando al cielo. Podía escuchar voces, sirenas aullando en la distancia y gente gritando, pero nada de eso se sentía real. Mientras yacía allí, algo extraño comenzó a ocurrir. El dolor comenzó a desvanecerse y sentí que una abrumadora sensación de calma se apoderaba de mí. Todas las preocupaciones, miedos y tensiones que había cargado durante tanto tiempo parecieron disiparse en un instante. Ya no tenía miedo. Ni siquiera estaba segura de si seguía viva. Y en ese momento, me di cuenta de que me estaba muriendo. Al principio, no entendía completamente lo que estaba sucediendo. En un momento, estaba recostada en el pavimento, sintiendo que mi cuerpo se debilitaba, y al siguiente, estaba flotando sobre él. Podía ver todo debajo de mí, los paramédicos corriendo a mi lado, una mujer llorando cerca, mi cuerpo sin vida en el suelo, pero no había apego a nada de eso. Sin miedo, sin pánico, solo una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo la escena desarrollarse en una película. Traté de llamar, de advertir a la gente de abajo, pero no llegó ningún sonido. Era como si no tuviera peso, a la deriva cada vez más lejos. Entonces, sentí que algo me atraía, no físicamente, sino espiritualmente. Era como si una fuerza invisible me guiara hacia arriba. No tenía control sobre eso, pero tampoco había resistencia. Era como si estuviera siendo llevado por pura paz. Una luz apareció en el horizonte, pequeña al principio, y luego se hizo más brillante con cada momento que pasaba. No era la luz dura y cegadora del sol, sino un resplandor cálido y acogedor, como si me estuviera llamando a casa. Me moví hacia él sin esfuerzo, atraído como por magnetismo. Cuanto más avanzaba, más se desvanecía él. Mundo que una vez conocí. Los sonidos de la ciudad, las voces de extraños, todos desaparecieron, sin dejar nada más que la luz y un amor que lo abarcaba todo y que me rodeaba como una manta. Justo cuando estaba a punto de entrar completamente en la luz, escuché una voz. No fue ruidoso, pero resonó profundamente dentro de mi alma. Aún no es tu momento, dijo la voz. Era familiar, pero no pude ubicarlo. Entonces, todo a mi alrededor cambió, y me encontré parado en un lugar que no era ni la tierra ni el cielo, sino algo intermedio, una especie de área de espera, un lugar suspendido entre dos mundos. Y fue entonces cuando lo vi. En el momento en que salía la luz, todo a mi alrededor cambió. Ya no flotaba por encima de todo, estaba completamente presente en un lugar que se sentía extrañamente familiar y desconocido. El aire estaba lleno de calor, no de una manera que te hiciera sudar, sino en un abrazo reconfortante. La luz a mi alrededor no lastimaba mis ojos, en cambio, se sentía como en casa. Ante mí, un túnel se extendía,
brillando con una luz tan pura que parecía latir. Con vida. No tenía ninguna duda, estaba cruzando. A medida que avanzaba, noté algo extraordinario. El túnel no estaba vacío. A ambos lados, figuras de pie, observándome. Sus formas brillaban con energía, como almas hechas de luz. Algunos de ellos se sentían familiares, como si los hubiera conocido en una vida pasada, mientras que otros eran completos extraños. No hablaron, pero pude oírlos, sin usar mis oídos, pero con mi propio espíritu. Me estaban dando la bienvenida, haciéndome saber que estaba a salvo, y sentí una abrumadora sensación de paz que nunca antes había conocido. Cada paso que daba parecía aligerar el peso de todo lo que había cargado en mi vida terrenal. Y luego, al final del túnel, lo vi. No tenía ninguna duda en mi mente de quién era él. De pie ante mí estaba Jesús, irradiando una luz que no se parecía a ninguna luz que hubiera encontrado. Su presencia era abrumadora, llena de amor, paz y fortaleza. No pude hacer nada más que quedarme allí asombrado, sintiéndome más profundamente de lo que nunca antes había sentido. Él me miró, y en esa mirada, vi cómo se desarrollaba toda mi vida. Cada decisión, cada alegría, cada arrepentimiento. Todo estaba allí, expuesto ante él. Pero no había juicio en sus ojos, solo un profundo entendimiento. Entonces, él habló. Su voz, aunque gentil, estaba llena de tal poder que me sacudió hasta la médula. No estás aquí por accidente, Jessica, dijo. Quería preguntar por qué estaba allí, qué estaba pasando, pero antes de que pudiera expresar la pregunta, levantó la mano, y en un instante, todo a mi alrededor cambió. Me encontré parado en un vasto espacio abierto, un lugar diferente a todo lo que había visto, pero de alguna manera profundamente familiar. Fue en ese espacio donde me mostró la verdad sobre los negros, una verdad que cambiaría para siempre mi comprensión del mundo. Las imágenes comenzaron a formarse frente a mí, vívidas y llenas de vida, como pinturas en movimiento hechas de pura energía. Vi África, brillando con una luz dorada, vasta y hermosa. Vi ciudades antiguas, civilizaciones fuertes y personas llenas de sabiduría, resiliencia y poder espiritual. No estaban quebrantados ni débiles, fueron elegidos. La voz de Jesús resonó en mi alma mientras hablaba, el mundo ha mentido acerca de ellos. No son lo que se les ha hecho creer. Se les dieron dones, poder y conocimiento que muchos trataron de borrar. Entonces, la visión cambió de nuevo. Vi cadenas, barcos y las desgarradoras escenas de personas siendo arrancadas de su tierra natal, esclavizadas y oprimidas. Vi generaciones de sufrimiento, de que les dijeran que eran menos de lo que eran. En el momento en que Jesús me reveló las capas más profundas de la verdad, me sentí abrumado. Lo que vi fue mucho más de lo que jamás había anticipado. No solo había sido testigo de la historia de la opresión, sino que también se me mostraron las fuerzas espirituales trabajando detrás de escena, suprimiendo intencionalmente la verdad. Fue una revelación de inmensa magnitud. Jesús se volvió hacia mí con una mirada profunda, sus palabras resonaron profundamente en mi alma, la opresión no era solo física, era espiritual. Porque si realmente supieran quiénes eran, el mundo mismo cambiaría. Mi corazón latía con la gravedad de sus palabras. Esto no era solo una cuestión de injusticias históricas, era parte de una batalla espiritual en curso, una que se había estado librando durante siglos, invisible para la mayoría. La profundidad del engaño era asombrosa, una oscuridad tan arraigada que la mayoría del mundo ni siquiera tenía idea de que existía. Pero entonces, la visión cambió de nuevo, y vi algo notable. Vi un futuro en el que la gente se estaba despertando, especialmente la gente negra, dándose cuenta de su valor, su poder y su conexión divina. Estos eran los mismos individuos a los que durante generaciones se les había dicho que eran inferiores, que no eran nada, pero ahora comenzaban a reclamar la grandeza que siempre había sido suya. Jesús sonrió cálidamente, su voz suave pero poderosa, el tiempo de la revelación ha comenzado, dijo. Se levantarán de nuevo. Sentí una ola de emoción inundándome, lágrimas llenando mis ojos. Nunca había sentido una sensación tan profunda de esperanza, de que la verdad saliera a la luz después de estar oculta durante tanto tiempo. La verdad, aunque enterrada, nunca podría suprimirse para siempre. Estaba saliendo a la superficie y nada podía detenerlo. Pero las visiones no se detuvieron ahí.
Jesús levantó la mano una vez más, y fui atraído aún más profundamente a esta revelación. Lo que vi a continuación fue más allá de lo que podría haber imaginado. Fui testigo de un tiempo antes de la esclavitud, antes de la colonización, antes de la opresión. Era un mundo donde los negros eran los custodios de la sabiduría divina, una sabiduría tan poderosa que trascendía las palabras. Tenían una comprensión de la conexión entre el cielo y la tierra, los reinos espiritual y físico. Su conocimiento era divino, transmitido de generación en generación, sagrado e ininterrumpido. Vi profetas, guerreros y líderes, hombres y mujeres que tenían comunicación directa con Dios. No necesitaban intermediarios para hablar con el cielo. Estaban conectados con lo divino de una manera que era sobrecogedora y humillante. Jesús me miró y su expresión era una mezcla de tristeza y amor. Por eso fueron atacados, dijo. Porque los que gobiernan el mundo temen a los que portan la sabiduría divina. En ese momento, todo comenzó a tener sentido. Los intentos sistemáticos de despojarlos de su cultura, su fe, su identidad, no se trataba solo de control, se trataba de cortar su conexión con la verdad divina que fluía a través de ellos. Los poderes que se temían la misma fuerza y sabiduría que llevaban. Pero mientras observaba, se desarrolló algo aún más increíble. A pesar de siglos de opresión, a pesar de que se les dijera que no eran nada, sus espíritus nunca se habían roto. Su poder nunca había sido quitado. Estaba incrustado en ellos y nunca podría ser destruido. Jesús continuó, y por eso deben recordar. En ese momento, lo entendí. No se trataba de odio o división, se trataba de restauración. El mundo se había construido sobre mentiras, pero la verdad ahora estaba emergiendo. Y esa verdad estaba a punto de transformarlo todo. La visión cambió de nuevo, y vi un gran despertar. Gente de todos los ámbitos de la vida, pero especialmente gente negra, poniéndose de pie, reclamando su poder espiritual y dándose cuenta de su verdadera identidad. Fue una visión más allá de las palabras. El mundo había tratado de borrarlos, de disminuir su grandeza, pero estaban recordando quiénes eran, y al hacerlo, el tejido mismo de la realidad parecía cambiar. Jesús se volvió hacia mí con una mirada cómplice. La profecía se está desarrollando, dijo. Ellos conducirán al mundo a una nueva era de despertar espiritual. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. ¿Era por eso que me habían mostrado estas cosas? ¿Estaba destinado a compartir este mensaje con el mundo? Sí, respondió Jesús, casi leyendo mis pensamientos. Debes decirles. El mundo está cambiando y necesitan saber la verdad. Caí de rodillas, abrumado por la magnitud de lo que acababa de presenciar. No se trataba solo de raza. No se trataba de que un grupo fuera superior a otro. Se trataba de identidad, propósito y destino. Se trataba de restaurar el equilibrio en el mundo, revelando la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Ellos fueron escogidos, dijo Jesús, pero también muchos otros. Es hora de que todos mis hijos recuerden quiénes son. De repente, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. La luz, las visiones, incluso Jesús mismo comenzaron a disolverse en la distancia. Sentí una fuerza abrumadora tirando de mí hacia atrás, como si estuviera siendo arrastrado lejos del cielo mismo. No. Grité, desesperada por no liv. No quiero volver. Jesús sonrió suavemente, pero sus ojos tenían un peso de seriedad. Debes hacerlo, dijo. El mundo necesita que hables. Antes de que pudiera protestar más, sentí una sacudida aguda, como electricidad corriendo por mi cuerpo. Jadeé por aire, mis ojos se abrieron de golpe y volví. El pitido de las máquinas del hospital llenó el aire, y los médicos y enfermeras corrieron a mi lado. Mi corazón latía con fuerza, mis pulmones luchaban por respirar. Estaba vivo, pero ya no era la misma persona que se había ido. Cuando desperté en el hospital, todo se sentía diferente. El aire parecía más pesado, las luces insoportablemente brillantes y las voces a mi alrededor se sentían distantes y amortiguadas, como si las estuviera escuchando a kilómetros de distancia. Mi familia estaba allí, llorando de alivio, sosteniendo mis manos, agradeciendo a Dios por haber sobrevivido. Pero no podía concentrarme en nada de eso. Mi mente todavía estaba en ese otro mundo, procesando todo lo que había visto. Yo había hablado con Jesús.
Había sido testigo de la verdad. Y ahora, estaba de regreso en un mundo que desconocía por completo lo que se avecinaba. Durante días, permanecí en silencio. Mi familia notó la distancia en mis ojos, la forma en que parecía estar perdido en mis pensamientos. Asumieron que estaba en shock por el accidente, pero no podían haber sabido que estaba luchando con algo mucho mayor. ¿Cómo podría contarle a alguien lo que había visto? ¿Quién me creería? Traté de alejarlo, diciéndome a mí mismo que era solo un sueño, una alucinación provocada por el trauma del accidente. Pero en el fondo, sabía mejor. No fue un sueño. Fue real. Y cuanto más tiempo permanecía en silencio, más pesada se volvía la carga de esa verdad. Pesaba sobre mí como una fuerza invisible, presionando mi alma. Una noche, sin poder dormir, me encontré mirando por la ventana, mirando las luces parpadeantes de la ciudad de abajo. Y entonces lo escuché, la voz. Era suave pero innegable. Me di la vuelta, pero no había nadie. Sin embargo, en el fondo, sabía lo que significaba. No podía guardarme esto para mí. Tenía que compartir esta verdad. ¿Pero cómo? ¿Por dónde empezaría siquiera? Cuando finalmente reuní el coraje para hablar, les conté a mis familiares y amigos más cercanos sobre la experiencia, sobre lo que había presenciado, sobre el mensaje que Jesús había compartido conmigo. Pero la respuesta no fue la que esperaba. Ellos no me creyeron. Lo descartaron como producto del accidente. Dolió más de lo que esperaba. Lo intenté de nuevo, contactando a otros, miembros de la iglesia, conocidos, extraños en Internet, pero una y otra vez, me encontré con escepticismo. Algunos sugirieron que era una alucinación, otros me dijeron que me lo guardara para mí, que lo dejara ir. Fue frustrante. Me habían dado este mensaje por una razón, pero nadie parecía listo para escucharlo. Una noche, mientras me sentaba en soledad, lidiando con dudas y cuestionando si valía la pena continuar, escuché esa voz familiar nuevamente: sigue hablando. En ese momento, supe en el fondo que no podía rendirme. Cuanto más hablaba, mayor era la resistencia que encontraba. Ya no era solo escepticismo. Eventos extraños e inexplicables comenzaron a desarrollarse. Mi teléfono se apagaba inexplicablemente mientras documentaba mis experiencias. Los vídeos que había grabado minuciosamente sobre mi experiencia cercana a la muerte, ECM, desaparecieron misteriosamente. Extrañas llamadas telefónicas silenciosas de números desconocidos comenzaron a inundar mi teléfono, con solo respiración pesada en el otro extremo. Al principio, descarté estos incidentes como mera paranoia. Pero entonces sucedió algo que era imposible ignorar. Una noche, acababa de terminar de grabar un mensaje sobre mi experiencia, donde hablé sobre la opresión espiritual del pueblo negro durante siglos. Mientras me preparaba para subir el vídeo, la pantalla de mi computadora parpadeó. Sin previo aviso, todo el vídeo desapareció por completo. Busqué desesperadamente, pero ya no estaba. No estaba en la papelera de reciclaje, no se guardó en ningún lado, nada. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Sentí una presencia inquietante en la habitación, como si no estuviera sola. Y entonces, lo vi, una sombra moviéndose a través de la pared de mi sala de estar. Me quedé sin aliento y di vueltas, pero no había nadie allí. La voz susurró una vez más: sigue hablando. Esta vez, se sintió más cerca, casi urgente, y me di cuenta de que me enfrentaba a algo mucho más grande de lo que había anticipado. No se trataba solo de compartir una historia. Fue una batalla espiritual. Las fuerzas que buscaban mantener enterrada la verdad no estaban contentas, y pude sentir su resistencia. Me paré en una encrucijada. ¿Podría parar? Podía dejar que la duda, el miedo y la abrumadora resistencia me silenciaran. Podía retirarme, ignorar todo lo que había sucedido y volver a mi vida normal, sin volver a hablar de ello. O podría pelear. Podía seguir compartiendo el mensaje, sin importar el costo, sin importar quién dudara de mí, sin importar qué obstáculos se interpusieran en mi camino. Recordé ese momento con Jesús, cómo me había mirado y revelado la verdad sobre la historia de los negros. Él me había elegido para dar testimonio de esta verdad por una razón. Si me diera la vuelta ahora, me estaría alejando de él. Entonces, hice mi elección.
Comencé a escribir, hablar y compartir mi experiencia con cualquiera que quisiera escuchar. No me importaba si la gente se reía de mí o me ridiculizaba. No me importaba si me despedían o dudaban de mis palabras. No me importaba si continuaban ocurriendo eventos extraños a mi alrededor. Sabía la verdad, y la verdad necesitaba ser escuchada. Entonces, si estás leyendo esto ahora, significa que he seguido adelante. Y necesito que hagas algo por mí, comparte este mensaje. Porque esto no se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. El mundo está despertando. La verdad está siendo revelada. Es hora de que todos, especialmente los negros, recuerden quiénes son realmente. Esto es solo el comienzo. Al principio, sentí como si estuviera gritando al vacío. No importaba cuán apasionadamente hablara, no importaba cuán profundamente creyera en el mensaje que Jesús me había revelado, la gente todavía se negaba a escuchar. Pero entonces, algo cambió. Un día, compartí mi testimonio en línea como lo había hecho muchas veces antes, pero esta vez, algo fue diferente. La publicación se volvió viral. No estoy seguro de qué hizo que esta publicación en particular se destacara, tal vez fue la forma en que la expresé, o tal vez fue el creciente malestar espiritual en el mundo. O quizás, solo quizás, finalmente era el momento adecuado para que se escuchara la verdad. En cuestión de horas, miles de personas comenzaron a comentar, compartir y participar. Algunos lo descartaron, llamándome loco o mentiroso. Pero por cada escéptico, había otros 10 que sentían que algo se agitaba dentro de ellos. No sé por qué, pero tus palabras resuenan conmigo. Siempre sentí que faltaba algo en lo que nos enseñaron. Por favor, cuéntame más. Estos fueron los mensajes que recibí, mensajes de personas que comenzaban a despertar. Y ahí fue cuando me di cuenta, no se trataba de convencer al mundo entero de una vez. Se trataba de plantar semillas. No todos creerían de inmediato. Algunos nunca lo creerían en absoluto. Pero aquellos que estaban listos, estaban escuchando. La revelación que Jesús me había mostrado ya no era solo mi carga que soportar. Otros también lo estaban sintiendo, viendo fragmentos de la misma verdad, reconociendo su profundidad. A medida que más personas comenzaron a hablar, algo extraordinario comenzó a desarrollarse. Se formaron conexiones, eruditos, historiadores, líderes espirituales, incluso aquellos que nunca habían creído en Dios, todos se unieron. Las visiones que había visto, las verdades que me habían mostrado, otros también habían visto partes de ellas. A todos nos habían dado piezas del mismo rompecabezas y juntos lo estábamos armando. Sin embargo, cuanto más se difundía el mensaje, más fuerte se volvía la resistencia. Ya no era solo escepticismo. Algo más oscuro, más malévolo, luchaba contra mí, contra nosotros. Comencé a recibir amenazas, no de trolls aleatorios en línea, sino de personas que parecían saber cosas sobre mí, cosas que no tenían forma de saber. Mis correos electrónicos fueron pirateados, mis vídeos eliminados y mis publicaciones desaparecieron sin dejar rastro. Una noche, recibí un mensaje anónimo: deja de hablar. Esto es más grande de lo que entiendes. Sentí un escalofrío en la columna vertebral. Había leído sobre la guerra espiritual antes, pero ahora la estaba viviendo. Así como los negros habían sido oprimidos espiritualmente durante siglos, ahora había fuerzas trabajando tratando de silenciar la verdad. Ya no se trataba solo de historia o injusticia. Era una batalla por las almas, y estaba sucediendo en tiempo real. Las fuerzas que habían esclavizado, borrado y manipulado la historia del pueblo negro no eran de este mundo. Eran espirituales, y ahora, a medida que la verdad comenzaba a surgir, luchaban más duro que nunca. Una noche, me desperté con la presencia más oscura y opresiva que jamás había sentido. No era solo la ausencia de luz, era algo más, algo mucho más siniestro. Entonces, lo vi, una sombra al pie de mi cama. No se movió, no habló, pero sus intenciones eran claras. Quería que parara. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo estaba paralizado de miedo. Entonces recordé a Jesús. Me obligué a susurrar las únicas palabras que pude: en el nombre de Jesús, vete. Inmediatamente, la sombra desapareció. La habitación se iluminó, la oscuridad opresiva se levantó. Y en ese momento,
entendí que ya no se trataba solo de difundir un mensaje. Fue una lucha por las almas de millones. Después de todo lo que había experimentado, conocer a Jesús, ver la verdad sobre los negros y enfrentar estos ataques espirituales, pensé que lo había visto todo. Pero estaba equivocado. Una noche, mientras oraba profundamente, sucedió algo increíble. No estaba dormido, pero tampoco estaba completamente despierto. Sentí como si mi espíritu fuera transportado a otro reino, un lugar donde el tiempo no existía. Y en ese espacio, se me mostró el futuro. Vi un gran despertar, pero también una gran guerra. No solo una guerra entre naciones, sino una guerra espiritual. Las fuerzas que habían esclavizado mentes y espíritus durante siglos se estaban preparando para la batalla. Sus armas no eran balas ni bombas. Eran mentiras, engaño y control. Vi a personas despertando a su verdadero poder, entrando en su identidad divina, liberándose de generaciones de manipulación. Vi a gente negra, una vez rota y silenciada, levantarse con una autoridad divina que sacudió la tierra. Estaban reclamando su conocimiento, sus dones espirituales y su conexión con Dios. Pero también vi al enemigo contraatacando. Los medios de comunicación, los gobiernos e incluso algunos líderes religiosos harían todo lo que estuviera a su alcance para evitar que la verdad se difundiera. Usarían el miedo, las distracciones y la división para mantener a las personas en cadenas espirituales. Y entonces, vi algo que me dejó sin aliento, una ola de destrucción diferente a todo lo que el mundo había visto jamás. Inundaciones, incendios, terremotos en lugares que nunca antes los habían experimentado. Ciudades desmoronándose, gente corriendo aterrorizada, el mundo pidiendo ayuda a gritos. Me volví hacia Jesús, que estaba a mi lado, y le pregunté, ¿por qué está pasando esto? Él me miró, con tristeza y fuerza en su mirada, y respondió, el mundo debe ser sacudido antes de que pueda ser restaurado. Luego me mostró otra cosa. Después del caos, después del sufrimiento y la destrucción, surgiría un nuevo mundo, un mundo donde las mentiras ya no podrían tener poder. Un mundo en el que la verdad sobre quienes eran realmente las personas ya no pudiera ocultarse. La batalla final ha comenzado, dijo. Pero la victoria pertenece a aquellos que caminan en la verdad. En ese momento, estaba de regreso en mi habitación, jadeando por respirar, temblando con el peso de lo que había visto. Ahora sabía que no tenía más remedio que prepararme. Después de esa visión, no podía quedarme quieto. El peso de lo que había visto era demasiado para ignorarlo. El mundo se dirigía hacia una guerra espiritual, y la mayoría de la gente no tenía idea. Estaban distraídos, consumidos por la política, persiguiendo la riqueza, viviendo con miedo, mientras la verdadera batalla se libraba sin ser vista. Así que hablé más fuerte, diciéndole a la gente lo que había visto, lo que Jesús me había mostrado. Algunos escucharon, pero muchos no. Llegué a una conclusión desgarradora, algunas personas se sienten demasiado cómodas con las mentiras como para despertar. Demasiado miedo de lo que les costará la verdad. Pero lo crean o no, el despertar está sucediendo. Todos pronto se enfrentarán a una elección. ¿Defenderás la verdad o permanecerás en la oscuridad? Jesús me advirtió que no todos sobrevivirán a lo que viene. Algunos se sentirán abrumados por el miedo. Algunos serán consumidos por mentiras. Pero aquellos que se mantienen firmes en la fe, aquellos que abrazan su poder divino, se levantarán como guerreros. Desconozco por qué Jesús me eligió para dar este mensaje, pero sé que no puedo detenerme ahora. Las fuerzas que intentan silenciarme se están fortaleciendo, pero también lo está mi fe. Si estás leyendo esto, debes saber que no es una coincidencia. Estabas destinado a escuchar esto. Estabas destinado a despertar. Ahora la elección es tuya. Esta no es solo mi historia. Es tuyo. La verdad está saliendo a la superficie, ya sea que el mundo esté listo o no. La batalla espiritual está aquí, y tú tienes un papel que desempeñar. Tal vez lo hayas sentido, la sensación de que algo anda mal en el mundo, de que estabas destinado a más. Eso es porque lo eras. Tú eres parte de este despertar. Pero despertar no es fácil. Requiere coraje, fe y dar un paso más allá del miedo hacia tu poder divino. Jesús no me mostró estas verdades para que pudiera guardármelas para mí.
Él me lo mostró para que pudiera compartirlos contigo. Ahora, te pregunto, ¿aceptarás la verdad o te darás la vuelta y fingirás que nunca viste esto? El mundo intentará distraerte. El enemigo intentará hacerte dudar. Pero en el fondo, tu alma ya sabe la verdad. Este es tu momento. Adéntrate en tu poder. Despierta. Y cuando lo hagas, ayuda a otros a despertarse también. Porque una vez que se levanta el velo, no hay vuelta atrás. El momento es ahora. Elige sabiamente.